Pero vamos a ponernos en comunicación telefónica directamente con Carlos Gonella, con el fiscal. Carlos Gonella, lo vamos a saludar. Buenas noches, fiscal, ¿cómo le va? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches, muy bien. Fiscal, hablábamos de la edición del diario Perfil y en él una nota sobre el primer juicio en Argentina, sobre el cannabis medicinal y la definición que tuvo ese juicio a nivel federal luego de no poder resolverlo a nivel provincial. ¿Cuál es la mirada? Y si nos puede hacer un resumen de cómo sucedió este juicio y la absolución de las personas que estaban acusadas. Sí, así es. La semana pasada fue el veredicto, el día viernes, jueves o viernes, ya no me acuerdo, en que el Tribunal Oral Criminal Federal número 2 dictó la absolución del acusado Daniel Landgren, a quien se le atribuía el delito de producción de estupefaciente, y a Diego Neo, a quien se le atribuía encubrir este delito. Esta causa fue íntegramente instruida en la primera etapa por una de las fiscalías contra el narcotráfico de la provincia, y al momento de la elevación a juicio fue cursada por cuestiones de competencia de la justicia federal, de manera tal que lo que hicimos nosotros fue preparar esa causa para llevarla a juicio, y después de un par de audiencias muy interesantes, la fiscalía pidió la absolución, y eso impide que la causa prospere, que puedan ser condenados, y por eso es vinculante el pedido de la fiscalía, y por eso así fue el resolutorio del tribunal, ¿no? Fueron absueltos los dos acusados. Fiscal Landgren decía en la entrevista a Perfil acerca de la situación en la que comenzó todo esto en una ley que estaba aprobada pero que aún no estaba reglamentada, y él decide hacer público su ejercicio sobre el cannabis medicinal, y sin embargo queda en medio de esta cuestión y esta acusación judicial. ¿Cómo ve hoy el perfil de estos nuevos productores o estas personas que están trabajando en el cannabis medicinal? Bueno, la verdad que fue uno de los casos más interesantes que me tocaron en mis 13 años como fiscal, ¿no? Efectivamente, esto es una situación muy dinámica. El autocultivo con fines recreativos o con fines terapéuticos es una situación que se está planteando en varios países. Algunos países con legislaciones más progresistas regulan ambas hipótesis. En Argentina, luego de debates, luego de mucho debate público, finalmente en el año 2017, en marzo, se dicta una ley que permite el autocultivo con fines terapéuticos. Sucedió que esa ley no se reglamentó sino hasta hace muy poco tiempo. Entonces, Landgren entra en una situación muy particular, apenas dictada la ley, pero todavía no se había reglamentado. ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, se permite el autocultivo de 1 a 9 plantas con fines terapéuticos, pero esto debe estar controlado por la autoridad de aplicación, que hoy es el Ministerio de Salud. En el momento en que Landgren realiza una entrevista, que fue lo que motivó el allanamiento y fue investigado, no estaba la reglamentación todavía. Hoy el Landgren está inscrito en un registro que se ha creado a estos efectos, y por eso la situación legal de él actualmente es acorde a la ley, y por ese, entre otros argumentos, la Fiscalía pidió su absolución. Fiscal, este fallo sienta un precedente claramente. ¿Cómo cree que qué puede pasar de aquí en adelante? Sí, por ser el primer caso por cannabis para uso terapéutico que llega a juicio, es un importante precedente. El Estado, tanto el Estado nacional como los estados provinciales, el que más está avanzado es Jujuy, pero también estados comunales o municipales como en la comunidad de Villa Parque, Ciudad Parque, ya han dictado ordenanzas justamente previendo la creación de un registro de usuarios con fines terapéuticos, la posibilidad del estudio y de la instalación de producción o procesos productivos a nivel industrial, como sucede, por ejemplo, en Jujuy. De manera tal que está acreditado ya a nivel científico, a nivel médico, las propiedades terapéuticas de determinados componentes del cannabis. Entonces a mí me parece muy interesante la discusión, y la importancia de este juicio radica justamente en eso, ¿no? Que no se puede perseguir a productores de cannabis que estén dentro de la norma y que lo hagan con la finalidad terapéutica. Hay países donde hay ya grandes avances, como Estados Unidos, Canadá, donde los estados han regulado, y por ejemplo en Estados Unidos ya se vende, se comercializa el aceite de cannabis como suplemento dietario, bueno, en cualquier comercio. Argentina está empezando
a reglamentar esta situación, así que creo que esto le hace muy bien a todas aquellas personas que, como Landgren, situaciones similares, cultivan para fin terapéutico, ¿no? Y eso es lo que se acreditó en esta causa. Fiscal, usted hacía referencia a Jujuy y justamente el gobernador de esa provincia, Gerardo Morales, declaró en el juicio. ¿Tuvo un peso importante esa declaración en el desarrollo del juicio? Sí, porque nos muestra, además de la faceta reglamentaria, que yo les mencionaba, la ley, su reglamentación, un jefe de Estado, un Estado autónomo, que ya avanzó y desde una perspectiva de política pública, de salud pública, como él lo dijo, ya hay un instituto de investigación y una planta que actualmente ocupa 150 hectáreas, pero lo que él planteó es que quiere expandirlo a 3.500 hectáreas y incorporar 600 puestos de trabajo como un cultivo sustitutivo del cultivo de tabaco, ¿no? Que es una de las drogas legales que producen tanto daño. Entonces, a mí fue importante la declaración del jefe de gobierno de la provincia de Jujuy, así como asimismo la de Pablo Rivero, que es un intendente de la comuna de Villa Ciudad Parque, que fue el primer jefe de Estado, en este caso comunal, que dictó una ordenanza en el año 2020, bueno, desde una perspectiva de salud pública. Así que me parece que son precedentes importantes. Desde el punto de vista probatorio fueron testimonios importantes, así es. Fiscal Carlos Bonilla, le agradecemos por compartir esta experiencia y también este caso judicial aquí con el Diario del Lunes. Muchas gracias y hasta que tenga buenas noches. Gracias a ustedes, a disposición. Que anden muy bien, buenas noches. Bueno.